bien, compañeros, es junta de estudio por autonomía, pasos, y hoy vamos a dar estudio a la junta de hoy con el sexto paso. Para los que siguen la transmisión, esta es la forma en que se coordina una junta tradicional de estudio, de seminarios o de literatura. Si es en Central le llaman literatura, si es en Sección México le llaman de seminarios, y si eres un grupo Tres Potencias se llama Ilustra 3P, ilustración. Bueno, comento la autonomía de la junta de estudio, compañeros. Le damos lectura a los párrafos del sexto paso y después pasamos a una primera ronda de participaciones de 2 minutos por compañero por levantamiento de mano. Y hacemos una segunda ronda de participación también de 2 minutos con previa levantamiento de mano. No hay diálogo entre compañeros, es una participación de 2 minutos. Es junta de estudios, se sugiere que se participe con el tema que se está tratando, no es una junta de recuperación, es decir, para que no se curen en su participación. Sin embargo, ustedes son libres de decir lo que quieran en sus 2 minutos. Comenzamos con la lectura. Sexto paso. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de nuestros defectos de carácter. Este es el paso que separa a los hombres de los niños. Así se expresa un clérigo muy querido nuestro, que es uno de los mejores amigos de Alcohólicos Anónimos. A continuación explica que cualquier persona que tenga suficiente buena voluntad y sinceridad para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter sin reserva alguna, ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual y por lo tanto merece que se le describa como un hombre que sinceramente intenta crecer a la imagen y semejanza de su Creador. Naturalmente, la muy discutida pregunta de si Dios puede liberarnos de los defectos de carácter y si, bajo ciertas condiciones, lo hará, tendrá una respuesta inmediata y rotundamente afirmativa por parte de casi todo miembro de Alcohólicos Anónimos. Para nosotros esta no es una propuesta teórica, es la mayor realidad de nuestras vidas. Casi cualquier miembro ofrecerá como prueba una exposición como esta. Sin duda yo estaba vencido, totalmente derrotado. Mi fuerza de voluntad no me servía para nada frente al alcohol. Los cambios de ambiente, los mejores esfuerzos de mi familia, mis amigos, médicos y sacerdotes no tenían el menor efecto en mi alcoholismo. Simplemente no podía dejar de beber y no parecía que ningún ser humano pudiera conseguir que lo hiciera, pero cuando llegué a estar dispuesto a poner mi casa en orden y luego le pedí a un poder superior, Dios como yo lo concebía, que me librase de mi obsesión por beber, esa obsesión desapareció. Volvemos a leer, compañeros. Dice, este es el paso que separa a los hombres de los niños. Así se expresa un clérigo muy querido nuestro, que es uno de los mejores amigos de Alcohólicos Anónimos. Fíjate, uno de los mejores amigos de Alcohólicos Anónimos es un religioso. A continuación explica que cualquier persona que tenga suficiente buena voluntad y sinceridad para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter sin reserva alguna, lo pone en cursivas, ha llegado a alcanzar un grado de desarrollo espiritual y por lo tanto merece que se le describa como un hombre que sinceramente intenta crecer a la imagen y semejanza de su Creador. Naturalmente, la muy discutida pregunta de si Dios puede liberarnos de los defectos de carácter y si bajo circunstancias, sin embargo, bajo ciertas condiciones lo hará, tendrá una respuesta inmediata y rotundamente afirmativa por parte de casi todo miembro de Alcohólicos Anónimos. Para nosotros esta no es una propuesta teórica, es la mayor realidad de nuestras vidas. Casi cualquier miembro ofrecerá como prueba una exposición como esta y sigue el testimonio del compañero. Hacemos una primera ronda de participación por levantamiento de manos. ¿Alguien quiere? ¿Alguien gusta de lo leído? Adelante, Raimundo. Buenas noches, yo soy Raimundo, soy un alcohólico drogadicto. Adelante, Raimundo. No te pide prácticamente, así como demasiado, el sexto paso. Sin embargo, no recuerdo cuando es el cuarto paso, cuando tratamos de sondearlos, ¿no? Estos instintos que finalmente los defectos de carácter son los instintos ya desbocados. Ajá. Sufrimos serias reacciones y aparte se revelan y gobiernan nuestras vidas, dice, y todavía afirma que insiste en gobernar nuestras vidas, ¿no?
parece tarea sencilla y solamente requiere estar dispuesto. Bueno, ahí yo caché 3 cosas: estar dispuesto, buena voluntad y sinceridad, que yo creo que ahí viene cambiada la literatura, no de ser honestidad, porque en ese libro a lo mejor viene cambiado, ¿no? Bueno, 3 cosas, ¿no? Nada más estar dispuesto a que Dios te libere. Ajá. Buena voluntad y sinceridad, ¿no? Para permitir que Dios nos libere de nuestros defectos, ¿no? Pero pues no parece como lo que viene ahí mismo, ¿no? Más adelante que... ¿Se escucha la participación del compañero? Más adelante viene que esto todavía no, o sea, hay cosas de esos defectos de carácter que todavía no me atraen. Defectos, bueno, pues ahorita yo no traigo cuerpo de que no haya para usar la gula, ¿no? De repente caigo en la gula por la ansiedad que me genera que las cosas no salen como las planeo, o el ego, ¿cómo se llama este? El ego, las exigencias del ego, ¿Exigencias irracionales? ¿Desbocadas? Sí, bueno, finalmente son exigencias del ego, ¿no? Cuando nos sale el miedo a perder, miedo egocéntrico. Miedo egocéntrico. Ajá, miedo a no recuperar lo que perdí, a no obtener lo que quiero, Y a perder lo que tengo. o a perder lo que tengo. Entonces, por eso de repente entra la ansiedad, bueno, ahí considero cuando entra ansiedad, por estar fumando, por comer demasiado, de más, ¿no? Ya con pura gula, o sea, ya no es ni siquiera que ya estoy saciado y sin embargo pasa, no sé, una hora y ya quiero otra vez. Y así, ¿no? Puedo irme con cada uno de estos defectos, pero el más notorio en mí pues, es la ira. Cuando me llega la frustración de que algo no me sale, se me sale de las manos, se me desborda, ¿no? Como si agarrara agua, ¿sí? Todo se empieza así a derramar. Es cuando llega pues, finalmente otra vez el ego para justificarme vaya lo que estoy haciendo, no dice por algo, el orgullo no encabeza estos defectos, ¿no? Siempre justifica cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues hemos hablado, ¿no? En anteriores juntas de la rendición, ¿no? Hincarte y decir, bueno, ya me hinqué, ya estoy dispuesto, ¿no? Y ahora que sigue, bueno, no he explicado nada, ya nada más es, sigue, continúa con tu progreso espiritual y lo demás se encarga él. Bueno, es lo que yo quiero comentar. Fíjate, vamos a analizar esto. Dice, este paso separa a los hombres de los niños. Anteriormente decía de los muchachos. ¿Sí? Según en la primera conferencia de Alcohólicos Anónimos, las 3/4 partes de los grupos adheridos, ahí no entraríamos nosotros, a la World Service o Central Mexicana en México, solo las 3/4 partes de todos los grupos de Alcohólicos Anónimos pueden decidir cambiar la literatura. Y estos cabrones la han cambiado sin consultar a las 3/4 partes. La anterior literatura decía los muchachos de los niños. Es decir, que el problema estaba en la adolescencia. ¿Sí? Ahora dicen de los hombres a los niños. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Que a partir de este paso comienza la verdadera madurez emocional. ¿Por qué? Porque los primeros 5 pasos, lo vamos a leer aquí mismo, sirvieron para ganar esa buena voluntad y esa sinceridad o honestidad, como bien tú decías. Dice, a continuación explica que cualquier persona que tenga la suficiente buena voluntad y sinceridad de aplicar repetidamente el 6º paso a todos sus defectos de carácter, sin reserva alguna, ha llegado a alcanzar un desarrollo espiritual, un gran desarrollo espiritual. Fíjate, aquí está el punto clave. Gran desarrollo espiritual.
¿Qué sería el gran desarrollo espiritual, compañeros? ¿Un cabrón que escucha muchas alabanzas? Una nueva manera de pensar. Sí. No, No inventemos. Lo acabamos de leer. Dice: a continuación explica que cualquier persona que tenga suficiente buena voluntad y sinceridad para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus efectos de carácter sin reserva alguna, ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual. ¿Cómo sabemos que una persona ha alcanzado un gran desarrollo espiritual? ¿Ibas a participar, Raúl? Sí. ¿Tienes pedo con el anonimato? ¿Cómo sabemos? Porque va, como dice aquí, no va A ver, José Luis. A ver, más de cerca, para que los compañeros te escuchen. A ver, transmítelo. O sea, va a empezar a crecer imagen y semejanza de nuestro creador, ¿no? Y nosotros vamos a empezar a ver cómo realmente en su forma de pensar, hablar y actuar con madurez está adquiriendo ese crecimiento espiritual. Es como considero yo que se puede dar esto. Va de nuevo. Dice: cualquier persona que tenga suficiente, estas son las palabras claves, buena voluntad y sinceridad, que yo también diría honestidad, para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter sin reserva alguna, ha llegado a un gran desarrollo espiritual. ¿Cómo podemos saber que una persona ha tenido un gran desarrollo espiritual? Porque tiene suficiente buena voluntad y sinceridad, ¿cierto? Es decir, quien tiene buena voluntad más honestidad, una honestidad sin reserva alguna, da como resultado, ¿sí?, desarrollo espiritual. ¿Cierto? A ver, anótala en el pizarrón, hijo, por favor. Buena voluntad más honestidad igual a desarrollo espiritual. Sexto paso. ¿Sí? No dice escuchar muchas alabanzas, más abrir la Biblia en algún salmo. Más. ¿Qué más, compañeros que están siguiendo la transmisión? ¿Qué más? Escuchar muchas alabanzas, más abrir la Biblia en algún salmo. ¿Qué más? Llorar mucho. Ir mucho a las iglesias. Ir mucho a las iglesias. Fanatismo. Hablar mucho de Dios. ¿Qué más? Comprar veladoras. Inciensos. Prender inciensos. Ir a la iglesia seguido. Ya lo dijo José Luis. ¿Qué más hace la gente que quiere ser más espiritual? ¿Qué más hace? Hacer un chingo de escrituras, comenta Ricardo Rivas. Dice el sexto paso, ¿no? Criticar los errores de los demás, ¿no? Criticar los errores de los demás. Ser una persona espantada. Ser muy moral. Ser muy moralista. ¿Cierto? Persinarse cada que pasan delante de una capilla, dice Víctor Capitán. Persinarse. Persinarse mucho. ¿Qué más? Repetir oraciones sin comprender, dice Elena. ¿Piensan que eso es desarrollo espiritual?
¿Qué más? Darse de golpes en el pecho, dice Lucina. Creer que era el servicio de Hacienda. Cogerse a las padrinas, dice Ricardo. Hacer un chingo de escrituras. Hablar de Dios, dice Eduardo Nolasco. Bueno, no. Según nuestra literatura, una persona que tiene suficiente buena voluntad y sinceridad puede decirse, ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual y por lo tanto merece que se le describa como un hombre o mujer, desde luego, no vamos a hablar en código binario, que sinceramente intenta crecer a la imagen y semejanza de su Creador. ¿Sí? Entonces ya tenemos, compañeros, aquí dos principios, dos conceptos, dos principios, dos postulados, que sería: ¿quieres un desarrollo espiritual según el sexto paso? ¿Sí? Necesitas buena voluntad y necesitas honestidad. Revisemos qué es la buena voluntad y qué es la honestidad. ¿Qué es la buena voluntad, compañeros, los que están siguiendo la transmisión también? ¿Qué es la buena voluntad? José Luis López dice: se espantan cuando escuchan palabras altisonantes. Entonces necesitamos dos elementos. Para alcanzar un gran desarrollo espiritual necesitamos dos elementos, que sería buena voluntad y honestidad. Yo quito sinceridad por honestidad. Estos dos elementos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes estar siendo sincero, ¿no? Pues sí, pues traigo amante. Fuiste sincero, pero traes amante, no eres honesto. Entonces logras ser sincero, pero no honesto. Honesto es, ¿sí? Traía amante, pero ya no traigo, ¿no? O sea, está siendo honesto, ¿verdad? Entonces estos dos ingredientes dan como resultado desarrollo espiritual. Y el desarrollo espiritual, ¿a qué nos lleva? A ser semejantes a Dios. ¿Con esto qué logramos, compañeros? ¿Sí? ¿Con esto qué logramos? ¿Sí? Desmitificar ¿sí? Semejantes a Dios. ¿A qué voy con esto? Que dicen que nosotros fuimos creados a semejanza de Dios y todos pensamos que entonces Dios tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene cuerpo. Entonces creemos que físicamente somos semejantes a Dios, cuando en realidad ser semejantes a Dios es tener buena voluntad y honestidad, ¿cierto? Vamos a volver a leer ese primer párrafo. Fíjate todo lo que hay en un solo párrafo, compañero. Este es el paso que separa a los hombres de niños. Así se expresa un clérigo muy querido amigo nuestro, que es uno de los mejores amigos de Alcohólicos Anónimos. A continuación explica que cualquier persona que tenga suficiente buena voluntad y sinceridad, suficiente, ni siquiera pide tantísima o una absoluta buena voluntad, la suficiente, la necesaria, y honestidad, para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter, sin reserva alguna, desde luego, ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual y por lo tanto merece que se le describa como una persona, hombre, mujer, que sinceramente, que honestamente intenta crecer a la imagen y semejanza de su Creador. Entonces dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, pero no físicamente, sino en el tema espiritual. Somos semejantes a nuestro Creador. Aquí otro sustento, otro fundamento de que tenemos todas las cualidades que tiene un Dios, sin ser la fuente principal. ¿Me explico? O sea, aquí dice claramente que somos semejantes a Dios.
y por lo tanto podemos hacer las cosas que puede hacer Dios, ¿cierto? La Biblia dice que cuando Jesús les dice, ¿vieron lo que hice? También ustedes lo pueden hacer. ¿Lo pueden buscar en Google? Busca en Google, ¿vieron lo que hice? También ustedes lo pueden hacer, solo pídanselo a Dios. La buena voluntad para servir con amor y honestidad. Vamos a revisar qué es la buena voluntad, pero la vamos a fundamentar con nuestra propia literatura, ¿sí? Porque os digo que muchos profetas y reyes... A ver, ven, hijo. Vamos a ver cómo hay coincidencia entre esto, la imagen y semejanza de su Creador, cuando hay buena voluntad y honestidad. Estos principios, compañeros, fueron sacados de la Biblia. Así es como nosotros estudiamos la literatura. Gracias a leer la Biblia, podemos encontrar rápidamente el referente de Bill W., cómo lo sacó de la Biblia, porque el propio Bill W., entre las sociedades médicas, dijo que esto lo sacó de la Biblia. A ver, hijo, por favor, léelo. Dice en Lucas 10:24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Hasta ahí? No es esa, hijo. ¿No? A ver, ¿qué dice, hijo? Jesús prometió a sus discípulos que ellos harían obras mayores Sí, que las ese. que hizo él. Ese. Les aseguró. ¿En dónde viene? Lucas 14:12. Juan 14:12. Lucas, Juan 14:12. Juan 14:12. A ver, préstame la Biblia. Sí. Las ventajas de estar en un grupo que no es prejuicioso. Juan 14. Ya, aquí dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Bien. Les aseguro que el que cree en mí hará las mismas Exacto, obras que yo exacto, hago, y hará exacto. obras todavía mayores, porque yo vuelvo al Padre. Les digo la Exacto. verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. No, pero aquí ya es... Sí, no, pero está bien. ¿Va? Fíjense, vamos a analizarlo, compañeros. Dice, ¿sabes qué, güey? Préstame esa chingadera del Omar, ¿no? Para sostener el puro... Solo esa madre, hijo. Ajá. Fíjense, lo vamos a cuadrar bonito. Bonito, ¿a qué se refiere la buena voluntad? A ver, de este lado. ¿Que agarre aquí? Sí, para que agarre ahí. Ajá. El vidrio, exacto. Creo que es un poco más para... ¿Ahí quedó? 14:12. Juan 14:12. Juan 14:12. A ver si ahí... No se agarra bien. ¿Cómo, pa? Murió aquí la policía. Sí. A ver, vamos a ver si ahí la armo. Vamos a analizar esto, ¿sale? Vamos a analizar esto. Dice Bill W. A continuación explica que cualquier persona que tenga suficiente buena voluntad, estoy leyendo el paso 6, compañeros, mientras ustedes ven la pluma, y sinceridad, yo le pongo honestidad porque para mí no es lo mismo honestidad y sinceridad, y sin embargo la anterior literatura decía honestidad, para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter. ¿Qué es aplicar repetidamente el sexto paso? Estar dispuesto a que Dios elimine nuestros defectos de carácter. Eso se refiere a aplicar el sexto paso, ¿no? Dice,
buena voluntad y sinceridad para aplicar el sexto paso a todos nuestros defectos sin reserva alguna, sin reserva alguna, sin reserva. Es decir, no guardando secretos. No significa que no sigas teniendo el deseo. Por ejemplo, un defecto de carácter. Vámonos a la lujuria. Traes amante, ¿no? Vamos a hablarlo en serio. Traes amante, ¿sí? Bájale el volumen, esposa. y traes sentimientos de culpa porque tienes amante, pero ya la dejaste, pero sigues extrañando al amante y quieres buscarla o quieres buscarlo, ¿sí? Y quieres caer en adulterio, pero también sabes que si lo sigues haciendo, eso te puede hacer desdichado, ¿sí? Entonces, sin reserva sería esa honesta confesión del quinto paso, que se supone que ya traemos en el anterior paso, de tener la honestidad y la capacidad de confesarle nuestras faltas a otra persona, como lo dice el quinto paso, ¿no? Que dice que admitimos ante nosotros mismos, ante otro ser humano y ante Dios, ¿sí? Bueno. Es que el peso baja el celular. Bueno. Entonces sigue diciendo la literatura, buena voluntad, honestidad, sin reserva alguna. Ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual, es decir, estas cosas de aquí, ¿a dónde nos llevan? A un mayor desarrollo espiritual, no a un despertar espiritual como tal, sino a desarrollarnos espiritualmente, compañeros, ¿sí? A desarrollarnos espiritualmente. Y después dice, y por lo tanto merece que se le describa como un hombre que sinceramente intenta crecer a la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué nos da como resultado este desarrollo espiritual? Crecer a imagen y semejanza de Dios. Vamos a desmitificar qué sería ser a la imagen y semejanza de Dios. Por eso la gente piensa que Dios es así: un hombre con ojos, con nariz, con boca, barbado, ¿sí? Cabello largo, y que tiene cuerpo, tiene túnica, ¿sí? Tiene pies, hasta lo dibujamos con chanclitas. Con sangrita muchas veces. ¿Sí? Y pensamos que este es Dios, y que Dios tiene un cuerpo físico, y que por eso nosotros somos a semejanza de Él también, pero en pequeñito, porque Él es el Altísimo, ¿no? Creemos estas cosas. Por eso dice el paso 6, hay que separar a los hombres de los niños. Tenemos que madurar hasta en nuestras creencias teológicas, en nuestras creencias de Dios, ¿sí? Ahora, veamos qué es ser semejante a Dios. Vamos a analizar estos tres conceptos: buena voluntad, honestidad y ser semejantes a Dios. Así que nos vamos a Juan 14:12, que dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, a él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. ¿Sí? ¿Y cuáles son las obras que hizo Jesús? Pues obviamente que todos quisieran convertir el agua en vino, obviamente que unos quisieran caminar sobre del agua, otros quisieran poder multiplicar los planes, eso lo hizo Moisés, ¿sí? Pero revisemos qué más obras hizo Jesús. Devolvió la vista, Curó a los leprosos, sanó a los leprosos, limpió a los leprosos,
les devolvió el oído a los sordos, pero sobre todo, ¿qué hacía él? Sobre todo, aparte de los milagros que hacía, Dando un favor, predicaba, predicaba. hablaba de la llegada del reino de Dios. Entonces le dice a sus apóstoles, ¿vieron lo que hice? Pues también ustedes lo pueden hacer. Solo pídanselas a Dios. ¿Sí? Pídanselas a Dios. Pero ¿por qué quieres hacer estas cosas? ¿Por qué quieres estos milagros? Vamos a revisarlo, exacto, por el testimonio. Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hará también y aún mayores hará, porque voy al Padre, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ya viste? Para dar testimonio de que aquí dice, para que el Padre sea glorificado. Dame victoria en esta enfermedad. ¿Para qué, hijo? Para glorificar al Padre. ¿Cierto? No es para sentirme yo bien, ni glorificarme yo, ni para ya no estar triste. ¿Para qué le pedimos al Padre? Para glorificarlo. Vamos a fundamentarlo ahora con nuestra literatura. Vamos a ir al 9º capítulo. Vamos a ir al 9º capítulo. La familia después. Vamos a leerlo. Elogien sus progresos. Recuerden que la Biblia aparece en toda clase. Puta madre, no lo hallé. Ahorita se lo encuentro, ¿eh? Es que este no es mi libro. En mi libro ya lo traigo subrayado. Creo que la mayoría de la gente tiene que vivir. Entonces es lo que es lo Saludos. Así a milagros predicado, perdonado, Padre Michael. Así es. Déjenme seguirle buscando. Mi terminación acompañada a través de tus Estamos seguros de que Dios quiere que seamos alegres, libres y felices. Ajá. felices, alegres y libres. No podemos endosar la creencia de que la vida es un valle de lágrimas. Eso es lo que estoy buscando. Sí. A ver cómo comienza el párrafo. Sí, estamos seguros de que Dios quiere que seamos felices, alegres. A ver, enséñamelo. Es que esa es la reflexión del 24 de mayo.
No, pero quiero ver en el 9º capítulo. 122, no creo. No, no viene bien. El tema. Ahorita ya se lo estoy buscando, es entre relatos del pasado, este doloroso pasado, porque en el momento. Lo quiero encontrar, pero en el 9º capítulo. ¿En qué reflexión viene, dices? Está en el 9º capítulo. Cada uno conoce historia favorable para estas cosas no terminarán. Y se percibirá que un desarrollo espiritual que no incluya sus obligaciones como familia no puede ser tan perfecto como él se lo suponía. ¿Sí? O sea que sí hay que considerar la conducta del padre más de una frase del desarrollo, lo contrario puede ser que también se maneja la inclusión, considera su participación sin criticar el error, bueno, que no es de la será más probable que digamos que está mucho tiempo en el mundo, mucho eventualmente, si no funciona acompañado por una conciencia del poder de nuestras personas, si quiere poder. No se puede ver que no se menciona ya se quiere poder ayudar más en lo que se llama nuestro contenido se ve obligado a trabajar y ya trabajando para estar para Insistimos absolutamente en disfrutar de fuera, sino que en el cinismo lo que le refiere a relaciones no llevan a sus amigos, y pues cuando vamos a un hombre hundiéndose en esta novela colima, digamos, siempre que digamos que cuando estamos tan veces que creemos que la libertad no continúa a tener decisiones, a veces canalizan con los entonces hay que canalizar. Dice, estamos seguros, aquí está. Estamos seguros que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. ¿Qué quiere Dios de nosotros para nosotros? ¿Sí? Aparte de que hagamos servicio, Dios ¿qué quiere de nosotros? Dice, estamos seguros que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. No podemos endosar la creencia de que la vida es un valle de lágrimas, aunque en ocasiones haya sido justamente eso para muchos de nosotros. Pero es bien claro que nosotros mismos forjamos nuestra propia desgracia. Dios no lo hizo. Por lo tanto, evite forjar deliberadamente una desgracia. Pero si se presentan dificultades, aprovéchelas como oportunidades para demostrar la omnipotencia de Dios. ¿Para qué le vamos a pedir que nos ayude? Para aprovecharlas como oportunidades para demostrar la omnipotencia de Dios. Va de nuevo. Por lo tanto, evita forjar deliberadamente una desgracia. Pero si se presentan dificultades, es decir, si tú estás en una desgracia, en una depresión, perdiste un ser querido, te enfermaste, alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad que te puede mermar físicamente, etcétera, ¿sí? Dice, pero si se presentan dificultades, aprovéchelas como oportunidades para demostrar la omnipotencia de Él. Esto viene, compañeros, esto viene en el capítulo 9 del libro de Alcohólicos Anónimos. Vamos a volver a leer la palabra y dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que lo que le pidas a Dios, por ejemplo, en esta enfermedad, en lo que estás viviendo, ¿sí?, sea para glorificar a Dios. ¿Cómo lo glorificamos? Dando testimonio de que yo estaba enfermo y que cuando yo le pedí al Hijo, ¿sí?,
el Padre me lo concedió. Y no dice glorificar a Jesús, dice glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces, de cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Dios. Porque podemos hacer cosas semejantes a Dios si se las pedimos a Dios. ¿Y para qué se las vamos a pedir? Para glorificarlo. Entonces, Jesús, ¿qué hacía? Sanaba. ¿Sí? Pero ¿qué lograba con las sanaciones? Dar testimonio ¿de qué? De la gloria y la omnipotencia de Dios, ¿cierto? 9º capítulo, Juan 14:12, 6º paso, ¿sí? Entonces vamos a recapitular, compañeros, vamos a retomar y dice que la persona que tenga suficiente buena voluntad, honestidad sin reservas, es decir, una confesión completa, ¿sí? Tendrá un desarrollo espiritual. Y esta persona podremos decir que está tratando de ser imagen y semejanza a Dios. Entonces vamos a desmitificar qué es semejante a Dios, y no significa que nos parecemos físicamente a Dios, sino que podemos hacer las cosas que hace un Dios. Hay cosas de sanación que podemos hacer, pero no todas. Jesús en la palabra dice, y estuvo poco tiempo en esos pueblos porque la gente no tenía fe. Jesús fracasó en Galilea porque la gente no tenía fe. ¿Sí? Es decir, si en AA la fe es operante, significa que la gente cree en Dios, pero no le pone acción a su fe. ¿Sí? Bueno, seguimos con la lectura del paso 6. No. Vamos primero a saber qué es buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Dice el paso 7, querer hacer la buena voluntad es hacer la voluntad de Dios. Vamos a revisar esto. En el libro de Llega a su mayoría de edad, compañeros, ¿tenemos Llega a su mayoría de edad? ¿Alguien lo trae? ¿No? Yo creo que sí, lo tiene este chico. Raúl, ¿traes tu Llega a su mayoría de edad? Vamos a revisar primero qué es la buena voluntad. ¿Por qué estamos profundizando tanto en esto, compañeros? Porque queremos aplicar este paso, ¿sí? A ver, busca, hijo, la religión llega a su mayoría de edad en el teléfono, en donde invitan a participar a Ed Dowling y habla de Dios como cada quien lo concibe. Buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Nosotros hemos querido solucionar nuestros problemas con buena voluntad. ¿Tenemos tal como la Biblia? ¿Traen tal como la Biblia? No, tampoco. ¿Sí? ¿Por qué queremos entender esto, compañeros? Ahorita lo vamos a revisar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A eso vamos a estudiar eso. Pero todo se tiene que fundamentar. Todos podemos decir que la buena voluntad es cualquier cosa que podamos formular de la buena voluntad, cualquier hipótesis, pero la tenemos que fundamentar. Una buena voluntad que quiere hacer el bien. Una buena voluntad es aquella que obra no solo. Eso lo encontraste en Google. Pero vamos a fundamentarlo. El sentido común nos dice que es la voluntad de Dios, hacer el bien, pero lo tenemos que fundamentar con la literatura de AA. Aquí todo lo que digamos tiene que ser con la literatura de AA. Tal como la ve Pietrini. Tal como la ve Bill. Ok, en tal como la ve Bill vamos a ir a la cápsula 63, compañeros. La cápsula 63 es un extracto de La próxima frontera. ¿Sale? Me preguntaba a mí mismo, ¿por qué los 12 pasos no sirven para liberarme de la depresión? Hora tras hora miraba la oración de San Francisco de Asís. Es mejor consolar que ser consolado.
De repente me di cuenta de lo que podría ser la respuesta. Mi principal defecto y característico siempre había sido la dependencia de otra gente o de las circunstancias para proporcionarme prestigio, seguridad, se refiere a dinero, y confianza. Al no conseguir estas cosas tal como las quería y conforme a mis sueños perfeccionistas, yo había luchado por tenerlas, y cuando me vino la derrota, me sobrevino la depresión. ¿Cuál derrota? No cumplí mis exigencias perfeccionistas. Esta es la derrota. ¿Cuál es la derrota? Mis sueños perfeccionistas no se cumplieron. ¿Y qué vino después de no cumplir sueños perfeccionistas? Hijos perfectos, matrimonio perfecto, cuerpo perfecto, pareja perfecta, trabajo perfecto, economía perfecta, etc. Cuando vino la derrota, ¿qué vino? La depresión. Y aquí Bill W nos da la respuesta de cómo salir, ¿sí?, de cómo salir de la depresión. Dice, con la gracia de la oración, es decir, con oración, encontré obligado a valerme de toda la voluntad y fuerza de acción. ¿Sí? Oración, voluntad y acción. Voluntad. Bill W nos vuelve a mostrar, no solo para salir de depresión, no solo para salir de la depresión necesito voluntad, sino también necesito voluntad para eliminar los defectos de carácter que me están haciendo desdichados. Muchos de los que estamos aquí o de los que están viendo la transmisión seguimos teniendo defectos de carácter. Alguno de ustedes, de mis compañeros, tiene actos de mal juicio que te ponen mal y que te preocupan porque sabes que si sigues apapachando ese defecto puedes perder un matrimonio, puedes perder un empleo, pero simplemente no lo puedes evitar. Por ejemplo, estás en una empresa donde ganas bien gracias a que robas y tú sabes que si te agarran te van a correr, ¿sí? Y sin embargo no puedes dejar de hacerlo aún sabiendo que puedes perder ese empleo. Entonces ya vimos que para salir de la depresión necesitamos voluntad, y para eliminar de los defectos de carácter necesitamos que esta voluntad sea buena, ¿sí? ¿Cómo podemos revisar qué es la buena voluntad? No traemos el libro de Llega a su mayoría de edad, pero conozco esa parte donde invitan a Ed Dowling y dice, me invitan con el tema Dios como cada quien lo concibe. ¿Sí? Así empieza su participación. Dios como cada quien lo concibe. Y él dice que Dios es el bueno, concebir es el regular, o sea, nosotros somos el regular. No nos dice malos, nos dice regulares, ¿sí? Y concebir es examinar. Así lo llama él. Dios, vamos a poner a Dios con un triangulito y un círculo. Dios examinado por el regular, no por el hombre. ¿Por qué es regular? Porque es parte hombre y es parte Dios. Entonces, Dios como cada quien lo concibe es a través de la examinación de nosotros mismos, nosotros nacemos espiritualmente, ¿sí? La primera vez nacimos en carne, la segunda ocasión concebimos en espíritu. La primera vez se nos concibió en carne, la segunda ocasión se nos concibió en espíritu. Entonces, el regular tiene solo voluntad. ¿Cuál? Fuerza de voluntad. Es decir, hago a huevo las cosas que no quiero hacer, como dejar de robar,
dejar de beber, dejar de drogarme, dejar a una persona. Por eso aquí la fuerza de voluntad no funciona, porque esta es la fuerza del hombre. Nosotros, para dejar esto, no necesitamos la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es fuerza, sino es buena voluntad. Es decir, la voluntad de Dios es buena, ¿sí? La voluntad del hombre es fuerza de voluntad. Por eso es que fracasamos, porque nosotros queremos dejar por nuestros propios medios estas cosas que nos hacen desdichados. Lo que en realidad necesitamos, ¿sí?, es esta voluntad, la de Dios, porque Él es el bueno y nosotros somos los regulares. Padre, no me pone en depresión la enfermedad de mi padre. Él tiene diabetes y tengo miedo que él muera. Hay veces que no duermo. Ajá, lo acabamos de leer. Es por la dependencia que le tienes a esa persona, ¿sí? Y el miedo egocéntrico de perder algo que tienes, ¿sí?, hace que luches por una idea perfeccionista que tu padre no debiera de enfermar o debiera de sanarse. Y cuando viene la derrota, viene la depresión. Lo acabamos de leer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la buena voluntad, compañeros? ¿Cuál es la buena voluntad? Así de sencillo, la buena voluntad es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad que nos puede ayudar a eliminar nuestros defectos de carácter? La voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces en nuestras oraciones le tendríamos que decir: déjanos conocer tu voluntad y sobre todo, permítenos cumplirla. ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Pasar el mensaje. Servir. Es decir, la gente quiere que le sucedan estas cosas, es decir, que Dios les haga el milagro, y si Dios les hace el milagro, tal vez ellos hagan la voluntad de Dios. Pero en el sexto paso nos dice que de hecho todavía hay cosas, defectos, que nos siguen gustando, que nos siguen dando placer. Entonces, en este punto, cuando tienes dinero, cuando tienes pareja, ¿sí?, cuando tienes un buen trabajo, ¿sí?, cuando tienes una buena nave, cuando tienes a tu familia y todo marcha de poca madre, ¿qué ganas tienes de hacer la voluntad de Dios? Si está la situación como tú quieres, ¿sí? Aquí una persona que está rodeada del éxito de los regulares de la tercera dimensión, pues obviamente que no se siente atraído por el bueno y por hacer su voluntad. ¿Para qué? Si yo ya lo tengo. Los que no lo tienen, que se pongan a servir para que Diosito se los dé como a mí me lo dio, ¿cierto? Entonces aquí es donde el paso 7 nos dice lo siguiente. La voluntad de Dios. Entonces aquí el paso 7 nos dice... Un programa para toda la vida, ¿no? Sí. Entonces el paso 7 nos dice: no discutimos con los muchos que todavía se aferran tan apasionadamente a la creencia que la satisfacción de nuestros deseos naturales básicos es el objetivo primordial de la vida. No discutimos con los que consideran
apasionadamente no discutimos con los que todavía se aferran apasionadamente a la creencia de que la satisfacción de nuestros deseos naturales, es decir, de nuestros instintos básicos, es el objetivo primordial de la vida. Estas personas no necesitan a un Dios, tienen su Dios pareja, su Dios dinero, su Dios trabajo, su Dios sexo, etc. ¿Sí? Quienes necesitan de un Dios que los ayude con sus defectos de carácter, ya no solo con los instintos, sino con los defectos de carácter, ¿sí? Que los están haciendo desdichados. ¿Sí? ¿Quiénes? Pues quienes para practicar estas cosas, la voluntad de Dios, quienes para salvar su vida tengan que practicar estas cosas, la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la buena voluntad, compañeros? Hacer la voluntad de Dios. Lo estamos fundamentando todo. ¿Cuál es la buena voluntad? La voluntad de Dios. ¿Buscamos qué es la voluntad de Dios? Vamos a buscar qué es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Si nos trajo Alcohólicos Anónimos, sabemos que lo que aquí nos piden que hagamos sería la voluntad de Dios. Por pura lógica, esto es solo de sentido común. Si todos nosotros creemos que aquí Alcohólicos Anónimos nos trajo Dios, debiéramos de entender que es para que practiquemos lo que se nos sugiere en Alcohólicos Anónimos y entenderíamos que esa es la voluntad de Dios. Dice, ¿quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? Vamos a ir anotando cuál es la voluntad de Dios. Ya vimos qué es la buena voluntad. La buena voluntad. La misma buena voluntad ya leímos que es hacer la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a la siguiente investigación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a revisarlo. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? Aquí nosotros podemos beber, somos ahijados de Zenón. Nosotros podemos beber y militar en AA. ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Confesar nuestras faltas. ¿Qué más quiere Dios? Que reparemos los daños. Reparemos los daños. ¿A quién le interesa saber de un poder superior? Saber de un poder superior. ¿Cómo podemos saber de un poder superior? ¿Viendo películas? ¿Escuchando alabanzas? ¿Ver lo que dice mi padrino? Leer libros que nos hablen de él, para tener una idea de quién es un poder superior, ¿cierto? ¿Lo fundamentamos también? Vamos a fundamentarlo, que a eso se refiere saber acerca de un poder superior. Todo tiene que ser fundamentado, compañeros. Aquí está. A lo largo de los siglos, estamos leyendo paso 11. A lo largo de los siglos, la experiencia concreta de la meditación y la oración ha sido, por supuesto, inmensa. Las bibliotecas y los templos del mundo constituyen una rica fuente
constituyen una rica fuente de tesoros por descubrir para todo aquel que lo busque. ¿Y cómo lo quieren buscar? En cadenas de oración, escuchando alabanzas, ¿no? Asomándose a una hoja de papel, ¿Qué ves? mirando las estrellas, buscando señales en todos lados, buscando señales en la fogata de la hacienda, en las tortillas de la comida de la hacienda, ¿sí? ¿Con un guía espiritual? No. A lo largo de los siglos, la experiencia concreta de la meditación y oración ha sido, por supuesto, inmensa. Las bibliotecas y templos de todo el mundo, constituyen una rica fuente de tesoros por descubrir. No nos los van a dar para todo aquel que busque, no a Dios, que busque en las bibliotecas esos tesoros. Andan buscando a Dios. Bueno, dice, todo alcohólico anónimo que haya tenido una formación religiosa, que valora la meditación, vuelva a practicarla con mayor devoción que nunca. Pero ¿qué vamos a hacer el resto de nosotros menos afortunados que ni siquiera sabemos cómo comenzar? Bueno, podríamos empezar de la siguiente manera. Busquemos primero una buena oración. Y no tendremos que buscar muy lejos. Los grandes hombres y mujeres de todas las religiones nos han legado una maravillosa colección. ¿Qué dice Bill W? Estamos analizando cuál es la voluntad de Dios y vamos en ¿quién quiere saber de un poder superior? Primer paso. Y aún menos oración y meditación. ¿Cómo logramos esto, compañeros? Saber de un poder superior de la oración y la meditación. Lo acabamos de leer en el paso 11. ¿Cómo se logra esto? Saber más de un poder superior. Investigando, leyendo. ¿Dónde? En todas las bibliotecas. ¿Y qué leemos de las bibliotecas? Lo que grandes personajes, hombres y mujeres de la humanidad nos dejaron. Tal vez un Jesús, tal vez un Buda, tal vez un San Francisco de Asís. Sabemos que Bill W. es fan de San Francisco de Asís, ¿cierto? Sigamos viendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía? No dice dinero, solo dice tiempo y energías. Para llevar el mensaje. No, el alcohólico típico egocéntrico en extremo no se siente atraído por estas cosas. Le atraen estas cosas, no estas cosas. A menos que para salvar su vida, es decir, paso 6, que su defecto lo haga desdichado. Aquí que están los defectos de carácter, compañeros. Defectos de carácter, ¿no? Defectos de carácter. Quien está así no se siente atraído por esto, a menos que esto lo esté haciendo desdichado e infeliz. Esa es la función del paso 6. No castigarnos, sino enseñarnos que son nuestros propios defectos los que nos arrebataron lo que creíamos que estábamos logrando como partida en la vida. Porque el alcohólico pensó, paso 7, que esta es la meta de la vida. No esta, hacer la voluntad de Dios. Entonces ya vimos que para eliminar defectos ¿cómo eliminar defectos de carácter? Que me están haciendo desdichado o que me van a hacer desdichado. Eliminar defectos de carácter. Este tema creo que les puede interesar mucho. Defectos de carácter. Según el paso 6, lo que hemos leído hasta ahorita, buena voluntad, ¿sí? Honestidad. Y la buena voluntad ya vimos que es hacer la voluntad de Dios,
Entonces tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para que nos elimine el defecto de carácter. Y ya vimos que si Dios nos trajo a Alcohólicos Anónimos, nuestro primer paso nos dice que la voluntad de Dios es que seamos honrados y tolerantes, que la voluntad de Dios es que confesemos nuestras faltas, que reparemos los daños, que sepamos sobre un poder superior, oración y meditación. Esto lo vamos a lograr únicamente con la ilustración. No cae del cielo, no lo vas a ver en una hoja, no lo vas a escuchar en una alabanza, ¿sí? Para saber de un poder superior, dice el paso 11, tenemos que ir a las bibliotecas y leer. Necesitamos tiempo y energías para llevar el mensaje. Los compañeros de AA quieren estas cosas porque son su voluntad, pero la voluntad de Dios es esta. Entonces, como no saben ni siquiera cuál es la voluntad de Dios, porque piensan que la voluntad de Dios es que el humano tenga estas cosas, están en depresión. Por lo tanto, solo tenemos que esperar y es cuestión de tiempo. Si no hay un desarrollo espiritual, de todos modos, aunque uno se aferre a la vieja, termina uno perdiendo. Vamos a leer nuevamente el sexto paso, que es el paso que estamos estudiando. Apenas llevamos un párrafo, compañeros. Apenas llevamos un párrafo. Este es el paso que separa a los hombres de los niños. Así se expresa un clérigo muy querido nuestro, que es uno de los mejores amigos de AA. A continuación explica que cualquier persona que tenga suficiente buena voluntad y sinceridad para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter sin reserva alguna, y lo pone hasta en cursiva, ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual y por lo tanto merece que se le describa que es un hombre que sinceramente intenta crecer a la imagen y semejanza de su Creador. Eso ya lo vimos acá. Trae un proceso, ¿no? Desde el primer paso ya trae sí, por eso, juicio, por eso yo les digo que nosotros no tenemos que hacer nada. trae inventario. Los pasos hacen con nosotros el trabajo. El pedo es que toda la mayoría de los compañeros se atoran en el sexto paso, ya no avanzan al 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Del 6 se vuelven a regresar al 1, 2, 3, 4 y 5. Se quedan estancados aquí, justo a la mitad del proceso del despertar espiritual. Dice ahí mismo que también es el paso olvidado. Ajá, el paso olvidado. ¿Por qué nos estancamos aquí? Porque es el paso en donde habla que nos gusta seguir conservando algunos de nuestros defectos de carácter. Y estos defectos de carácter dicen, bueno, entonces no está siendo honesto. Quinto paso, ¿no? Entonces, ¿sí? No has salido de la cárcel, del aislamiento. Paso 4, no, sigues siendo prisionero de tus pasiones. Entonces el tercer paso dice que dejamos nuestras vidas al cuidado de Dios. Un cabrón que sigue robando, que trae amante, etcétera, que sigue de intolerante, por supuesto que no está haciendo la voluntad de Dios, no le ha entregado su vida a Dios. Y un cabrón que sabe que si sigue robando lo van a correr, lo van a meter a la cárcel, que si sigue cogiendo como pendejo y a lo pendejo va a infectar a su esposa, se va a infectar a él, no tiene sano juicio. Entonces, dices, es un güey que evidentemente, primer paso, no ha aceptado, no se ha derrotado. Entonces el alcohólico empieza en este pinche samsara. Se atora aquí. Se toca aquí. ¿Hasta cuándo? Dice el paso 6, hasta que el defecto lo hace desdichado e infeliz. Por eso el primer paso dice, ¿por qué insistimos tanto en que todos los compañeros tienen que tocar primero fondo? Porque no se va a sentir atraído por ninguna de estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? La voluntad de Dios. Y el pedo que la voluntad de Dios es lo único que lo puede ayudar a eliminar sus defectos de carácter. Ese es el samsara. ¿Qué es el samsara? El repetir, güey, la misma historia. El repetir lo mismo. ¿No te das cuenta?
¿No te das cuenta que estás atrapado aquí, güey? En un pinche círculo, ¿sí? De síntomas, de pasiones, de defectos de carácter. ¿Sí? Por eso es que sin ayuda no podemos brincar el paso 6. Cualquier persona que se aplique el paso 6, dice el paso 6, a su vida, por lo tanto merece que se describa como un hombre que está sinceramente, para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter sin reserva alguna, ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual. Por eso es una persona con un gran desarrollo espiritual, porque ve contra todo lo que está luchando, contra todo este pinche círculo de pasiones. Ya luchó contra la pasión, contra la lujuria. El defecto de carácter, la culpa, todo, contra su humanidad. Ya es capaz de entregar todo a los brazos de Dios, ¿no? Sí. Ya está, ya tomó la decisión de... ¿Pero qué tendríamos que hacer? Hágase tu Parece, ¿es complicado? ¿Crees que sea difícil? No, No, güey. Es lo único que tenemos que hacer, ¿estás dispuesto? ser honrado y tolerante. Confiésate en tribuna, di la verdad, güey. Estés haciendo lo que estés haciendo, confiésate en tribuna. Confesar nuestras faltas, compañeros. La neta ando haciendo esto, estoy robando, traigo amante, ¿sí? Me quiero echar a tal, estoy pensando hacer esto, estoy pensando hacer el otro. Tengo estas pinches perversidades, unas están en mi mente y otras las estoy haciendo. Reparar los daños, ¿no? Ya no emberrincharnos, no solo los daños que hicimos en el pasado, la cantidad de daños que seguimos haciendo. Saber de un poder superior, aquí es donde se atoran todos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Son fanáticos, creen que por tener una Biblia en su casa ya saben de un poder superior. Creen que porque escuchan alabanzas ya saben de un poder superior. Creen que porque se persignan un chingo saben de un poder superior. Oiga, doña Sofía. Creen que porque van a las iglesias saben de un poder superior. Creen que por las cadenas de oración ya son espirituales. Es la ilustración, desde luego. Lo leímos en el paso 11. No es un capricho mío, el paso 11 lo dice. Hay que ir a esas bibliotecas que guardan grandes tesoros para nosotros, a investigar, A descubrirlo. a descubrir. No dártelos. ¿Dónde? Tienes que ir a descubrir. Exacto. Y dejar todo por este descubrimiento, por este tesoro. Bill W. habló de este tesoro. Vamos a ver el paso 11. Bill W. le llama tesoro. ¿A qué le llama tesoro? A los secretos que nos guardan las religiones, güey. A saber, ¿no? A saber, exactamente, ese es el tesoro. Vamos a ver de nuevo. A lo largo de los siglos, la experiencia concreta de la meditación y oración ha sido, por supuesto, inmensa. Las bibliotecas y los templos del mundo constituyen una rica fuente de tesoros por descubrir para todo aquel que busque. Busca, por favor, en Google, ¿sí? El reino de Dios es como una perla. Vamos a ver el tesoro, para que vean que también lo dijo Jesús, no solo Bill W. en el paso 11. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Exacto. El cual, ¿Cuál es, hijo? ¿Qué versículo es? Es Mateo 13:44, 14:12. Mateo 13, 13:44. 13:44. Mateo 13:44. Ahí está. 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué dice Bill W. en el paso 11? Las bibliotecas y los templos son el campo, ¿cierto? Del mundo constituyen una rica fuente de tesoros. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
todo aquel campo. Aquí está el campo. Las bibliotecas y los templos del mundo constituyen una rica fuente de tesoros por descubrir. ¿Sí? ¿Cuáles esos tesoros? No es ir a las iglesias, sino lo que nos dan las iglesias. Con cuidado. ¿Ya dejaste séptimo o mañanita? Ahí está. Tesoros nuevos y viejos. Según Jesús dijo, he entendido todas estas cosas. Ellos respondieron, sí, Señor. Él dijo, por lo que escribe el doctor Reino de los Cielos, es semejante a un padre de familia, y saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Ahí está. La parábola. Jesús dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Quién sería este padre de familia? Un padrino, por ejemplo, en AA. Por eso todo escriba, docto, todo padrino ilustrado. ¿Quiénes son los padrinos ilustrados en AA? Segunda tradición. Los estadistas. Los estadistas. Por eso todo estadista de Alcohólicos Anónimos en el reino de los cielos, en AA, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué? ¿Cómo logra, hijo, sacar un estadista cosas nuevas y cosas viejas? Porque sigue leyendo, porque sigue aprendiendo, porque se sigue ilustrando, porque no da por entendido que ya lo sabe todo, porque sabe tirar una pregunta, ya lo sabe todo, no porque domine una hacienda, ya lo sabe todo. No porque domine un distrito, un área, un congreso, ya lo sabe todo. Siguen habiendo cosas viejas de las que aprender, pero también sabe cosas nuevas. ¿Por qué? Porque sigue acudiendo a esos templos y a esas literaturas, ¿sí? Como un tesoro, de descubrir ese tesoro, ¿sí? Y sobre todo, compañeros, tiempo y energías, llevar el mensaje. Esta es la voluntad de Dios. Esta, compañeros, esto es la voluntad de Dios. Lo encuentras en el primer paso. La depresión, compañero, es resultado de tus defectos de carácter. Te quieres quitar la depresión, pero sigue estando el problema de raíz. ¿Sí? Lo único que va a quitar tu depresión es continuar en este despertar espiritual o seguir buscando que se vaya la depresión con estas cosas. Lo que dices de la gripa, ¿no? Solo ataca síntomas. Solo están atacando síntomas. No van directo a la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Lo hemos dicho. Miedo egocéntrico. Lo dijiste hace rato. Egocéntrico. ¿Cuál es el miedo egocéntrico? Bill W. habla de dos. Dice, miedo a perder y miedo a no obtener. Yo considero que hay miedo también a no recuperar, que quizás sea obtener lo que perdiste. ¿Dónde lo pueden encontrar, compañeros? Esto que les digo, en el paso 7. Vamos a leerlo. Qué bonitas son las juntas de estudio, ¿verdad, compañeros? Qué bonito es leer. Qué bonito es salir de las pinches garras de la ignorancia. En mi perfil, en mi propio perfil. Aquí está. Paso 7. El principal activador de nuestros defectos de carácter, que es el tema del paso 6, ha sido el miedo egocéntrico. Sobre todo el miedo de que perderíamos algo que ya poseíamos o que no conseguiríamos algo que exigíamos. ¿Sale? Este es el miedo egocéntrico según Bill W. Paso 7. Es del que hablo mucho en mis tribunas, compañeros. Bill W. dice,
El principal activador de nuestros defectos de carácter, es decir, lujuria, gula, ira, que nos llevan al robo, que nos llevan al adulterio, que nos llevan a la traición, a los homicidios, a la borrachera, al alcohol, ¿sí? ¿Cuál es el activador? ¿Cuál es el combustible de los defectos de carácter? Aquí va. El principal activador de nuestros defectos de carácter ha sido el miedo egocéntrico, sobre todo el miedo de que perderíamos algo que ya poseíamos o que no conseguiríamos. Para mí es también el miedo a no recuperar algo que teníamos y se perdió. Por vivir a base de exigencias insatisfechas, nos encontrábamos en un estado constante de perturbación y frustración. Por lo tanto, no nos sería posible alcanzar la paz hasta que no encontráramos la manera de reducir estas exigencias. Oye, deberías decirle al Piedrini que te deje las llaves, güey. ¿Ah, sí? La diferencia entre una exigencia y una sencilla petición está clara para cualquiera, ¿sí? Entonces aquí tenemos la raíz, otra vez es el pinche miedo. Una cosa es el miedo natural de un incendio, de un asalto, de un accidente, de que se enferme un pariente tuyo, ¿sí? Que te ataque un perro, y otra cosa es el miedo egocéntrico. El miedo egocéntrico, ¿sí? Es miedo a perder lo que tienes. Una pareja, por ejemplo, que se te vaya tu pareja, o la seguridad que te da tu pareja, ¿no? Es decir, que te engañe. Miedo a no recuperar lo que perdiste, es decir, se fue tu pareja y no regresa, ¿sí? Y miedo a no obtener lo que deseas, ¿sí? Es decir, que te quedes solo, que no tengas una esposa, una familia, un buen empleo, una casa propia, qué sé yo. ¿Esto qué hace? Activa el defecto de carácter. ¿Por qué? Porque este miedo, ¿a dónde nos va a llevar? A exigencias que nos tendrán en un estado constante de perturbación, y esto es lo que nos hará caer nuevamente en nuestros defectos de carácter. ¿Sí? Es decir, atrapado en este samsara. ¿Hasta cuándo? Paso 6, hasta que el defecto nos haga desdichados e infelices. Aquí es, compañeros, en donde están ustedes los que están en depresión, en un círculo de exigencias, en donde están perdiendo perspectiva de la realidad, donde no están viendo que esto es lo que usted está pasando, por la pinche maldita ignorancia. Porque si leyeran e hicieran juntas de estudio, no de curación en sus grupos, sino verdaderamente juntas de estudio, analizar concepto por concepto, padrinos, nosotros no hemos avanzado ni siquiera del primer párrafo del paso 6. Todo lo que el paso 6 trae, todo. Tendrías que estudiar qué es la buena voluntad, qué sería la sinceridad, qué sería la reserva, qué sería el desarrollo espiritual, qué sería ser imagen y semejanza de su creador, etc. ¿No? Los compañeros quieren que todo les caiga del cielo y que sea un Dios quien les resuelva todo, solo con oraciones, con cadenas de oración, con películas, con alabanzas, etc. Con escrituras y escrituras y escrituras. ¿Sí? Aquí se va a vivir la depresión. O se desarrollan o mueren. Lo dice Bill W. Para desarrollarse o para desintegrarse. Irse a beber, irse de AA, todo resentido, diciendo que Alcohólicos no sirve, Alcohólicos Anónimos no sirve, o empezar a ver con verdadera perspectiva. Aquí están los niños, aquí están los hombres. ¿Sí? Este se va a emberrinchar, este va a tirar las Barbies,
se va a volver a ir a drogar, se va a ir de doble A, reprochándole a Dios que no lo quiso ayudar. Este güey, como ya se hizo hombre y continuó en el programa, se dio cuenta que solo era un derrotero del 1 al 6, que en realidad nunca había tratado de ser semejante a su creador, que en realidad quería que su creador hiciera las cosas que él deseaba. ¿Ahí entra qué, hijo? Lo que decimos luego de el reino de Dios es justicia, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y Él esto te lo da por añadidura. Lo dice el paso 7. ¿No? En lugar de buscar la formación del carácter, salimos corriendo en búsqueda de lo que creemos que es la felicidad. Si estás en una depresión, compañero, solo significa que estás atorado, ¿sí?, en tu sexto paso. Este proceso es un proceso físico. Este dolor es un proceso álmico. Y este proceso es un proceso espiritual. Hay estas dos palabras, así que se le pone uno atención, se aferra, ¿cómo dice? Se aferra. A sus viejas creencias. No, ahí el mismo sexto paso. A ver. Se aferra a qué. ¿Se aferra a qué? A ver, léelo. Entonces Jesús en Getsemaní, vamos a leer esa narrativa de lo que estamos hablando. Viene en Mateo, viene en Marcos, la cuestión del tributo, de quién es hijo de Cristo. Vamos a explicar esto, lo vamos a entender, ya lo entendimos desde la perspectiva de la lógica, del entendimiento, de la ilustración. Ahora vamos a verlo desde la espiritualidad, compañeros, de que en mi agrupación doy cuentas de estudio con pizarrón, me ampulean que soy furicori del grupo. Pues es que les gusta estar en su ignorancia, mi querido amigo Luis. Pedro niega a Jesús, arresto de Jesús, Jesús a Pilato, Jesús ora en Getsemaní. Vamos a leer esto, compañeros. Vamos a leer esto, compañeros. Es que se baja el celular con el peso. Déjenme acomodar.